sea una reunión productiva y ha sido convocada por el presidente. Un pedido histórico de Santa Cruz, no es algo nuevo. Santa Cruz tiene una propuesta de pacto fiscal de 50-50. Hay un plan económico, el anuncio del fondo certifica eso en gran medida. Bolivia se acerca a su aniversario 201 con escasez de combustibles, exportaciones de gas en caída, problemas de gobernabilidad, devaluación y inflación también crecientes. Diversos sectores del país le están pidiendo al gobierno que aproveche este próximo 6 de agosto para decir cómo piensa encarar estas crisis. Para hablar sobre este tema, ya estamos con el expresidente del Estado, que le tocó también recibir en su momento un país con múltiples crisis y logró realizar una transición ordenada. Le damos la bienvenida a Eduardo Rodríguez Belcé. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Queremos primero conocer su visión. ¿Cómo ve al país en este momento cuando va a cumplir 201 años de existencia? Buenos días, Gabriela, un gusto acompañarlos a ustedes en esta mañana. Bueno, estamos próximos a celebrar este nuevo aniversario en medio de incertidumbres. Yo creo que hoy la población necesita más certezas de que puede llegar a fin de mes, puede sostener o adquirir un empleo, puede lograr atención de salud, que los chicos vayan al colegio, que la gasolina esté disponible y que la economía se estabilice. Yo creo que ese es el gran desafío de quienes han sido elegidos, tanto presidente, vicepresidente, como los parlamentarios y las autoridades subnacionales. Han sido favorecidas por el voto y ahora todas ellas tienen que correspondernos a los ciudadanos con una gestión pública que dé certezas. Yo creo que ese es el gran desafío que tienen los gobernantes a nivel nacional, a nivel central y subnacional, dar certezas. Y si no lo pueden hacer, pues tienen que esmerarse un poco más, sentarse en una mesa y darnos una proyección de que en Bolivia es posible avanzar. A usted le tocó recibir un país convulsionado en lo social y en lo político, con dificultades económicas, y le tocó administrar una disputa también por el poder. ¿Qué atributos debe tener un presidente para enfrentar algo así? Bueno, primero hay que considerar que Bolivia es un país presidencialista. Todo el poder se concentra en una persona que está ungida por la Constitución como titular de cerca de 30 atribuciones que a mi juicio son excesivas y que disminuyen la posibilidad de actuar del propio Ejecutivo, de su gabinete, de su relación con la Asamblea Legislativa y su relación con los gobiernos subnacionales. La presidencia debe dejar de ser lo que se llama el premio mayor y el decidor y el personaje que lo decide todo y el que debe poner la última palabra. Esto debe cambiar y esto debe llevarnos seriamente a serias reflexiones y decisiones que hay que exigir a los políticos. Bolivia sabe que las grandes crisis han venido por ese presidencialismo y el afán de las reelecciones. Sería oportuno que el presidente Paz Pereira honre su palabra de plantear una reforma inmediata para eliminar la reelección presidencial y que se acaben las tentaciones de la reelección de todos los candidatos que nos vienen acompañando durante décadas. Yo creo que es fundamental reestructurar esa presidencia para que sea más fluida con el propio órgano ejecutivo, que se honre esa nueva caracterización de que vivimos en un Estado desconcentrado, con autonomías, plurinacional, y que no todo debe decidirse en La Paz y menos en materia judicial en Sucre. Yo creo que hay grandes desafíos que los políticos tienen que atreverse a reflexionar, pero todo pasa en gran medida por disminuir ese presidencialismo que pone en las espaldas de un sujeto todo lo que pueda pasar en el país.
Y es que el presidente goza de un equipo de ministros, pero hay versiones que indican que Rodrigo Paz hará cambios en su gabinete este próximo 6 de agosto. ¿Qué debe buscar con este cambio? ¿Cuál debe ser el rumbo que deben buscar los colaboradores del presidente? Bueno, el gabinete es esencial para la eficiencia y la efectividad de un gobierno. A mí me ha tocado en mi brevísima experiencia cambiar a varios ministros porque era indispensable, ya sea por renuncias o por la necesidad de que las políticas públicas marchen. Y esa es una decisión que no puede demorar. Yo creo que el presidente tiene que dar las señales para evitar que haya interinatos, que haya falencias y que pueda mover ese aparato del órgano central de manera más efectiva. Esta cantaleta de que todo está en manos del presidente y el presidente decide, tiene que traducirse en un cambio de tener noticias de que mañana hay nuevos operadores trabajando más eficazmente. Ahora, a usted le tocó dirigir al país sin una bancada. Como venía de la Corte Suprema de Justicia, no tenía parlamentarios propios. ¿Cree que necesita el presidente Paz alianzas para gobernar? Sí, definitivamente. Una de las grandes dificultades que yo tuve fue precisamente la ausencia de una bancada y más bien un Congreso, así se llamaba, absolutamente hostil, que tenía interpelado a todo el gabinete todo el tiempo. Hoy día el presidente Paz Pereira ha iniciado una gestión de gobierno con una bancada propia y además tienen en plural, con los parlamentarios de las diferentes bancadas, una mayoría absoluta sobre lo que fue la hegemonía de los gobiernos del MAS. Prácticamente hacen un bloque ideológicamente afín, común, y podrían ser muchísimo más efectivos, podrían ser mucho más responsables con el país, asumiendo de que la Asamblea Legislativa es un centro de grandes alianzas y de propósitos comunes en el manejo de las políticas públicas. Y yo me voy a referir concretamente a la importancia de que en la Asamblea Legislativa, a iniciativa del presidente o de ellos mismos, puedan iniciar las reformas estructurales que son indispensables. Llevamos 9 meses esperando que empiecen a tratar leyes estructurales, solo hay anuncios. No hubo una voluntad política que se la planteó antes de la elección para que los líderes y los asambleístas se comprometan a suscribir una reforma judicial estructural, transversal, y eso no sucede. Tenemos déficits en la legislación en diversos ámbitos, judicial, económica, y se puede continuar. Esa Asamblea Legislativa tiene identidades ideológicas. Han superado un tiempo muy largo de hegemonía de un partido, el MAS, y deberían ahora corresponder, y el desafío es de ellos, no es solo del presidente. Y los líderes que comandan estas fracciones parlamentarias deberían darnos una señal, idealmente este 6 de agosto, de que pueden reunirse el señor Paz Pereira con don Tuto Quiroga, con don Samuel Doria Medina, con el alcalde de Cochabamba o con Andrónico Rodríguez, y mostrarle al país que la legitimidad electoral no es suficiente. Hoy la gente reclama legitimidad de ejercicio, legitimidad de buenas funciones y de acuerdos que deban darle certeza al ciudadano que podemos avanzar, no solamente discurso. Y en ese escenario, ¿cómo evalúa usted la relación que tiene el presidente Rodrigo Paz con su vicepresidente Edman Lara? ¿Eso suma o resta al gobierno? Es una relación que resta. Yo creo que ya ha pasado el tiempo de las susceptibilidades personales, y creo que la crisis de los 50 días de bloqueos y de estancamiento en el funcionamiento del país mostró de que la
la responsabilidad está por encima de las diferencias personales. Hará mucho bien al país, al funcionamiento de la Asamblea Legislativa y a ambos personajes de que puedan dar una señal de madurez, de responsabilidad y dejar de lado sus diferencias. Ahora, la moneda se está devaluando, la inflación está creciendo, las exportaciones están bajando. Los analistas coinciden en que el presidente Paz está ante un cambio de ciclo económico y debe dar una respuesta de esas características. ¿De qué tipo debería ser esa respuesta, según su análisis? Bueno, el gobierno ha marcado una hoja de ruta que pasa por acudir a fuentes de financiamiento internacional. Parece que hay confirmación de que llegarán algunos recursos, pero esto es insuficiente. Yo creo que es indispensable acuerdos que definan cambios estructurales en materia económica para reducir el déficit fiscal que sigue elevado. Tiene que promoverse la seguridad jurídica con reformas estructurales indispensables para que llegue inversión directa extranjera. Tienen que crearse más empleos. En fin, es una gama muy amplia de actuaciones que tienen entre manos. Tienen que dar, insisto, certezas a la población en materia de empleo y de los servicios fundamentales que tienen que ver con salud, educación y administración de justicia. No hay que solamente mirar el efecto económico, sino la institucionalidad y la certeza de la población que pueda acompañar esas medidas económicas. Sin seguridad jurídica, yo tengo una especial preocupación por el ámbito de la justicia. Sin seguridad jurídica no llegarán inversiones, no llegarán propuestas que tengan la certeza de que podrán obtener réditos y que podrán dar certeza también de empleo e inversión. Y yo encuentro que hay una desatención deliberada a reformas estructurales, al sistema judicial, y también eso pasa por asumir que Bolivia ha vivido momentos constituyentes, esto es, momentos de crisis por dificultades o en el cumplimiento de la Constitución, o que el texto constitucional no acompaña a determinadas situaciones, y que es indispensable mirar la Constitución, reflexionarla y eventualmente realizar cambios o reformas constitucionales que, como se dice, son candados para avanzar en temas económicos también. Y en este contexto, en esta coyuntura, ¿qué le dice usted a los ciudadanos bolivianos? ¿Cómo deben recibir este nuevo aniversario patrio? ¿Qué pueden hacer para ayudar a salir de la crisis también? Bueno, el ciudadano es el que sufre las consecuencias de estas dificultades de la gobernabilidad, de la crisis que llega con una herencia muy fuerte del pasado, pero el ciudadano ha cumplido eligiendo, ha cumplido asistiendo regularmente a sus fuentes de empleo y en el intento de sostener situaciones de crisis como la escasez de combustibles y todo lo que ello arrastra desde salud a educación. Yo creo que el ciudadano tiene que interpelar más a sus autoridades, ya sean centrales, nacionales o subnacionales, exigiéndoles que superen sus diferencias y sean capaces de sentarse en una mesa y al término de grandes consensos dar noticias mucho más efectivas que simples discursos. El ciudadano lleva grandes desventajas en este país porque no tiene modalidades o mecanismos de enfrentarse al poder público. Los recursos judiciales, que deberían ser los medios de solución pacífica para interpelar, recurrir, reclamar al poder público, no existen. El sistema judicial está colapsado porque no examina hace más de 60 años cómo funcionan esos mecanismos. No hay justicia administrativa y la justicia penal se ha vuelto un mecanismo de extorsión ineficaz y que ha llenado cárceles con miles de presos que no tienen condena. El ciudadano está en estado de indefensión
en estado de incapacidad de reclamarle al poder público, que no se conmueve de que necesita honrar la Constitución, no solamente la última, sino todas, que dan al ciudadano un lugar protagónico como el titular de la soberanía y por quien se debe trabajar. Yo creo que ese es un mensaje que hay que recuperar y debemos ser capaces de mirar el 6 de agosto con mayor optimismo, pero interpelando al poder público para que corresponda a la ciudadanía que votó por ellos y que puedan darle mejores días a partir de esta fecha patria. Le agradecemos mucho por esta entrevista, por este análisis. Era el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé, que estuvo hablando hoy.